Buenas tardes. Este es el espacio para poder dar a conocer el resultado de un trabajo realizado en un proceso de análisis de información, tipo ensayo científico, frente al temario del proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, concepto que se tiene principalmente establecido en Colombia y que es el elemento que nos permite pues llegar a validar como tal un proceso de pensión o incapacidad de acuerdo a componentes que pueden desarrollarse en el entorno laboral. Este trabajo entonces tiene como propósito realizar un análisis literario de la realización de un proceso comparativo que se realiza en América Latina, en distintos países, y básicamente pues está enfocado en este proceso principalmente. La problemática entonces está enfocada en la relación entre el trabajo y la salud implicada dentro de los riesgos que pueden derivarse en los accidentes laborales o las enfermedades laborales, generando así secuelas funcionales que afectan no solo el trabajo, sino la vida cotidiana de las personas en general. Estamos estableciendo que este análisis específicamente tiene como propósito, obviamente, pues enfocarse a todo aquello que tiene un proceso de calificación. La justificación de este espacio o de este análisis nos permitió evidenciar que aunque todos los países cuentan con algún mecanismo de calificación, existen diferencias importantes entre los conceptos, los procedimientos y beneficios, los cuales pueden generar inequidades en el acceso a los derechos, estableciendo así este proceso como un mecanismo de evidencia en donde para algunos países este proceso de evaluación pues no determina como tal un sistema ecuánime unificado. El objetivo de este análisis es básicamente, o de este estudio, fue analizar la literatura disponible para identificar cómo se realizan los procesos de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional en países de América Latina y del Caribe. Se realizó una revisión de la literatura siguiendo las directrices Charney y Prisma, con búsquedas en PubMed, Scopus, Lilac, incluyendo estudios publicados entre 2015 y 2025. Cabe resaltar acá que pues para poder hablar decía, de esta revisión literaria, partimos de la base de los análisis que encontramos nosotros en Colombia. En Colombia existe el decreto 1507 de 2014, el cual expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida Laboral y Ocupacional. Este manual tiene como objeto el poder aplicar como tal unos barómetros específicos para poder medir y analizar de manera heterogénea los conceptos de evaluación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Un concepto que para el país fue realmente muy importante alcanzar, ya que el concepto de ocupación no estaba incorporado hasta este año 2015. Y es un trabajo que se hace específicamente considerado en el impacto que puede tener el ejercicio de evaluar como tal la condición funcional de la pérdida de la capacidad en personas que han podido tener un accidente o una enfermedad profesional. Finalmente, en este trabajo se realizaron
19 análisis de estudios correspondientes en 7 países de la región de América Latina y del Caribe, como lo mencionaba, con mayor representación en Colombia. La comparación conceptual es uno de los principales hallazgos en la heterogeneidad conceptual. Algunos países hablan de la incapacidad laboral, otros hablan de la capacidad de la ganancia y otro, pues en este caso, como mencioné en algún momento, solo Colombia integra el concepto de laboral y ocupacional. Los procesos, a pesar de las diferencias, la mayoría de países utilizan baremos, gracias, la palabra correcta es baremos, basados en pues un proceso de influencia que nos permite hallar datos unificados desde un enfoque biopsicosocial y con el concepto de aplicación de la CIF, que es la Clasificación Internacional de la Capacidad Funcional, que es un instrumento universal y que nos permite como tal poder llegar a un proceso de evaluación de las condiciones funcionales de la capacidad ocupacional. Los beneficios de este análisis pues básicamente se derivaron de la calificación en donde variaron según los porcentajes asignados. Incluyeron indemnizaciones, pensiones, programas de rehabilitación y pues estos elementos de acción son como los resultados básicamente de los elementos que se observan después de hallarse un proceso de evaluación dentro de una pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Las implicaciones, estas diferencias dificultan las comparaciones entre países y pueden generar inequidades en el acceso de los derechos y las prestaciones sociales. Como no todos los países pueden llegar a tener este mismo tipo de concepto, desafortunadamente no se alcanza como tal un proceso de igualdad dentro de estas condiciones. Dentro de las conclusiones, la pérdida de la capacidad laboral es un proceso fundamental de la protección social. América Latina tiene el reto y la oportunidad de avanzar hacia procesos más estandarizados, interdisciplinarios y centrados en persona, como lo determina también la CIF, que es nuestro mecanismo de evaluación, principalmente desde el concepto ocupacional. Dentro de esto también observamos, y para finalizar con este proceso, que los países a los cuales pudimos comparar dentro de los procesos de esta pérdida fueron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Dentro de estos, solo Colombia encontró el concepto de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. En otros países se determina el concepto de esta condición de evaluación como una incapacidad laboral. En otros simplemente como la reducción de la capacidad del trabajo. En otros como la certificación de la incapacidad laboral. En otros como la pérdida de la capacidad de la ganancia y en otro como la valoración de la capacidad laboral. Todo esto pues hallando principalmente un proceso de beneficio con características de indemnización o de pensión, pero en Colombia sí se amplía a indemnización, pensión y un proceso de rehabilitación, donde el enfoque principalmente está dado para que la persona realmente vuelva a tener un concepto de incorporación o reincorporación al proceso laboral después de un ejercicio de rehabilitación, encontrándose pues la máxima posibilidad de la función y de la condición de su proceso ocupacional. Este es el resumen de este análisis de información. Esperamos que la información haya sido clara y agradecemos todos sus comentarios frente a este proceso investigativo. Gracias.